Señor, estamos perdidos y tu palabra es la que nos lleva a toda verdad, Señor. Ayúdanos en esta hora, te pido gracia y favor, Señor, para hablar tu palabra, Señor, con denuedo, y que todos nosotros, Señor, de manera unánime podamos, cada uno, Señor, escuchar tu palabra y recibirla con un corazón abierto, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, en el día de hoy vamos a iniciar una serie nueva que se va a titular ¿Por qué Jesús? En los tiempos que estamos viviendo, la iglesia pienso que tiene que tener por lo menos una idea básica de por qué Jesús, ¿verdad? De tantas creencias, tantas religiones y incluso dentro de la iglesia cristiana, tantos conceptos diferentes, tantas mezclas. Y cada día pienso que, o cada año también podemos incluir a eso, debemos de crecer en este entendimiento de la importancia de Jesucristo, la importancia de por qué Jesús, o de entender por qué Jesucristo. En el día de hoy, dentro de esta serie, la primera enseñanza que quiero compartir se va a titular Nuestra actitud hacia el perdón de pecados. Yo quiero utilizar el capítulo de Lucas 18, si usted me acompaña. Vamos a leer del 9 al 14. Lucas 18, versículo 9 al 14. La historia que vamos a leer es la parábola del fariseo y el publicano. Y por el momento la vamos a leer y luego más adelante vamos a ver algunos puntos allí. Dice verso 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola, verso 10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era ¿qué? Fariseo y el otro publicano. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14 dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué tanto énfasis en la iglesia acerca del pecado? No sé si usted ha tenido alguna vez la incomodidad de que los mensajes a veces, ¿verdad?, son tan directos al corazón y al pecado. Y nos preguntamos, ¿por qué tanto mensaje de pecado? ¿Por qué tanto énfasis en el pecado? ¿Por qué no hablamos mejor de la bendición de Dios, ¿verdad?, sobre todo? ¿Por qué no hablamos del amor de Dios, su paz y su gozo? Cuando un cristiano que profesa seguir a Cristo pone el pecado en último lugar en su vida o como algo menos de valor en el sentido de entender y cuidar y crecer en ese sentido, podemos deducir que su posición ante Dios en muchas maneras está mal. ¿Qué sucede cuando en la vida del cristiano el cristiano ve el pecado sin importancia? Muchos en la iglesia hemos visto actitudes de personas que vienen a la iglesia y tienen un menosprecio por el mensaje de pecado. No le gusta escuchar cuando el pecado se expone en el corazón del creyente y del no creyente también. Sus motivaciones acerca de Dios son puramente, ¿verdad?, egoísta, y eso mismo revela el pecado en su corazón. Muchos menosprecian el pago a pagar por el pecado. Si usted ve en Romanos 6:23, si usted me puede acompañar, es un versículo que usted ha escuchado a lo mejor mucho. Usted lo puede hasta terminar si yo le comienzo la primera parte. La paga del pecado es muerte. Ahora, la razón por qué cuando pensaba en este texto, me llamó la atención de que mientras pensaba en el texto, me daba cuenta que mayormente, vamos a ponerlo de esta manera, o se malinterpreta o se deja a medias el entendimiento de lo que dice el texto. Y sucede por la razón de que somos un poquito muy rápidos en leer
o somos a veces cristianos que repetimos lo que escuchamos de otros sin investigar. Y en el texto, voy a leer la mitad del texto nada más. La primera parte dice, porque la paga del pecado, ¿qué dice? Ok, yo quiero que usted mire el texto en esa parte y léalo detenidamente, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, me pregunto, ¿la paga de su jefe en su trabajo qué es? ¿Usted diría qué? Dinero. Entonces, a veces interpretamos este verso diciendo que nosotros pagamos con la muerte el pecado. Y nos equivocamos en esa área, aunque hay cierta verdad en eso. El texto dice que el pecado nos paga a nosotros con muerte. Si usted ve la palabra del, donde dice del pecado, ahí esa palabra te dice el origen de dónde viene la paga. ¿De dónde viene la paga? Del pecado. Por esa razón, si usted lee más arriba, se da cuenta, el 21 por ahí, dice, antes vivíamos en pecado. ¿Y cuál era el fruto de eso? Muerte. Entonces eso nos ayuda al contexto a entender. Y luego el verso dice, mas la dádiva de Dios es vida. ¿En qué? Exactamente. Entonces vemos que lo que el pecado nos da es muerte. Ahora, sí, bíblicamente cuando vemos a Jesús, Jesús pagó con su vida nuestros pecados. Eso es una verdad, eso no es. Pero cuando el texto nos habla a nosotros, el capítulo habla del pecado en el cristiano, se está diciendo que la paga del pecado, la retribución del pecado hacia nosotros, el fruto del pecado es muerte. Entonces, si usted se da cuenta, nadie puede pagar los pecados en el infierno. Y si somos un poquito más curiosos, nos damos cuenta que la deuda no es con el pecado, la deuda, ¿con quién es? Con Dios, exactamente. Cuando usted rompe la ley, usted no le debe al rompimiento de la ley. Usted no le debe al quebrantamiento de la ley. ¿Usted le debe a quién? A la ley. Entonces, cuando vemos que, ¿verdad? Está en deuda con Dios. Cuando la historia del rey, el siervo y el consiervo, nos damos cuenta que el siervo le debía al rey, no le debía a la deuda, o no le debía a su, vamos a decir, esclavitud, le debía al rey. Entonces nos damos cuenta de dos cosas, que aquel que condena es el mismo que salva. Y el mundo tiene una idea de que quien reina en el infierno es Satanás. En películas ponen a Satanás sentado en un trono en el infierno. ¿Se han visto películas o caricaturas así? Y la palabra en Mateo 25 dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus no para vivir allí en un penthouse ni en un resort, la condenación eterna. Entonces significa que aquel que condena es el único que nos puede salvar de esa condenación. Por ejemplo, Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Dice, mas el alma no pueden matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando pensamos en el pecado, incluso pensando en el mismo infierno, ¿verdad? Hablando de la perdición eterna, mayormente las personas que tienen desacuerdo con ese tipo de castigo son personas que son autojustas, son personas que se creen buenas. Y siempre utilizo esta ilustración y es algo personal. Cuando alguien me habla del infierno, que no piensa que Dios de amor enviaría a nadie al infierno, yo le digo, estoy de acuerdo. El Dios de amor no enviaría a nadie al infierno. Por esa razón envió a su Hijo. Ahora, si el Señor, si hubiésemos nacido en pecado, ¿verdad? Y luego directo al infierno, entonces, bueno, sería justo por nuestro pecado, pero entonces podríamos decir que Dios no es un Dios de amor. Pero en este caso, Dios envió a su Hijo para perdón de pecados, para que no vayamos a ese lugar. Entonces, no es Dios quien envía allá, son las personas que no quieren aceptar el perdón de pecados que van camino al infierno. Ese es el resultado no es un plan de Dios. En Mateo 25 no dice que el infierno fue preparado para los hijos de Dios o la creación de Dios, dice para el diablo y sus ángeles. Pero si no seguimos a Jesús, la consecuencia de no recibir el perdón de pecados, terminaríamos allí. Por alguna razón tenemos un concepto, y pienso que es hasta intuitivo, es algo natural,
que tendemos a ver a Hitler o a algún dictador o algún asesino en serie, a lo mejor, delante del Señor, claro, como una persona más pecadora que nosotros. Y quizás en la sociedad sí se entiende que no somos asesinos en series, no somos como Hitler, pero ante los ojos de Dios, cuando hablamos de agradar la ley perfecta de Dios, dice la palabra en Santiago 2:10 que el que rompe un mandamiento se hace culpable de todos. Pues significa que no es cuestión de que cumplí 9 y me falta 1, o cumplí 8 y me faltan 2. Es cuestión de que la ley misma es perfecta y en el momento que se le quita una estilla, ya no es perfecta. Cuando hablamos de perfección, cuando hablamos de verdad, no existe una verdad a medias, no existe 75% verdad. Ese 25% que le falta convierte el 75% en mentira. Y así mismo funciona el pecado. Aquí es la parte donde muchos y muchas iglesias que usted quizás conoce o va a conocer, prefieren enfocarse más en la bendición de Dios y poner a un lado el pecado. Y yo lo veo en mi mente así. Imagínese que un joven se caiga de una silla o de algún lugar y se rompa las piernas. Y allí tendido, en vez de llevarlo al hospital, el hijo le dice al papá, papá, regálame una bicicleta mejor. Ahora, piense usted en esta idea. Usted diría, sería loco esto. Primero, es más importante tus piernas que la bicicleta. Segundo, si te compro la bicicleta, ¿quién me ayuda? No podrás montarte en ella. Así mismo es el pecado. Dios no nos puede bendecir si estamos llenos de pecado o si estamos practicando el pecado. Es como si usted tuviera un hijo que no sabe manejar el dinero y usted le dé más dinero para curarlo. Entonces, tenemos que tratar con ese asunto siempre, porque siempre tendremos pecado en nuestro corazón. Claro, vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo santificados, pero mientras el pecado sea algo en nuestra vida, hermanos, tendremos que lidiar con él. El pecado lo podemos ver en 3 fases. Por ejemplo, podemos ver, número 1, la naturaleza del pecado. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Bueno, cuando usted habla de naturaleza, significa que cada cosa funciona según su ley, ¿verdad? Si usted dice, ¿cuál es la naturaleza del agua? Podemos decir, moja, limpia, quita la sed, ¿verdad? Son las características del agua. Cuando hablamos del pecado, el pecado mata, destruye, engaña, divide, separa. Y cuando nosotros nos hacemos aliado al pecado, si nos aliamos al pecado, hermanos, estamos de amigo con nuestro enemigo. Y a veces no nos gusta que nos expongan nuestro pecado. Otra manera de ver el pecado, segunda fase, es la relación del pecado. Cuando Dios habla de amor, el amor es lo único que mantiene una relación unida. Es lo único. Pero cuando el pecado une a 2 personas, ¿sí saben que hay personas que se unen por la razón equivocada? Quizás por intereses egoístas, etc. Bueno, hay relación que se unen por el pecado. Y esa unión es destructiva. Dios la puede sanar, pueden ser cambiados, pero mientras el pecado sea la razón, la intención y la base de esa relación, es destructiva esa relación. Y luego, punto 3, es el poder del pecado. Y ese es el que menospreciamos, el poder que tiene el pecado. Yo no sé si usted ha podido entender que el deseo, la atracción, es un poder. Usted puede estar viendo Google, por ejemplo, y está buscando imágenes o está en Pinterest o en una página de internet que tenga muchas imágenes. Usted se va a dar cuenta que hay cosas que usted le da, ¿verdad?, para abajo, y de repente usted ve algo que su cerebro o su corazón lo alerta y usted se para y vuelve y sube. O sea, a lo que me refiero es, hay cosas que van a tener más atracciones en ustedes que otras. Y eso, claro, eso es diferente para todo el mundo. Pero cuando usted está mirando eso, yo los otros días estaba buscando imágenes ahí para un trabajo de diseño y mientras le daba así rápido, buscando lo que quería, habían cosas como que flasheaban así. No era literal, sino seguía bajando. O sea, habían de todas las imágenes, de cientos y cientos de imágenes, habían algunas como que se iluminaban. Había una diferente atracción en mi corazón. Bueno, esa atracción de eso tiene que ver con mi gusto, mi manera de ver las cosas, etcétera. Ese es otro tema. Pero el pecado, hermanos, el pecado tiene un poder de atracción. O sea, cuando vamos a ponerlo de esta manera, cuando vamos siendo santificados y madurando, lo que significa es que vamos creciendo
en el poder del Espíritu Santo teniendo más control en nuestra vida. Ahora el deseo por las cosas de Dios son más fuertes que las cosas del mundo. Pero es un proceso que vamos muriendo poco a poco. Entonces el pecado, hermanos, tiene poder en el sentido de atracción, pero está conectado a nuestro deseo. Por esa razón tenemos que ser santificados para morir al deseo por el pecado. Por ejemplo, pensemos en la palabra prostitución, por ejemplo. Bueno, normalmente eso es un acto ilícito, ¿verdad?, en el cual se involucran dos o más personas. ¿Qué es esto? ¿Qué es prostitución? Es un servicio sexual, ¿verdad?, a cambio de dinero. Cuando pensamos en eso, socialmente pensamos que la mala es la mujer nada más, el hombre no es inculpado, pero aquí vemos a dos, como cuando los fariseos le trajeron a la mujer en el acto de adulterio. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Y solamente la palabra acto dice que habían ¿cuántos? Habían dos, por lo menos, mínimo dos. Y solamente trajeron a la mujer. Pero bueno, cuando pensamos en eso, nos damos cuenta en la función del pecado, hermanos. En este caso, la naturaleza del pecado aquí es engañar. Esta mujer piensa que va a encontrar en lo que está haciendo llenura, va a resolver sus problemas, etc. El pecado engaña la mente. En relación, cuando el pecado une, es con el fin de destruir. Nunca es con el fin de amar, de ayudar, de sanar, no. Y cuando vemos el poder del pecado, aquí vemos la esclavitud, hermanos. A veces hay personas que ministran a personas así en la calle, lo difícil que es sacar personas de eso. Y a veces vemos el pecado o lo ponemos en un closet muy escondido y no atendemos nuestro corazón. Dice Jeremías que nuestro corazón es engañoso. Y la razón por qué le llama engañoso, también le llama perverso, es por la condición de pecado en la que nos encontramos. Sí nacimos de nuevo, sí aceptamos a Cristo, pero todavía tenemos la capacidad que teníamos cuando estábamos en el mundo. Sí vamos muriendo, vamos madurando, vamos odiando el pecado, pero es un proceso que si usted y yo no atendemos nuestro pecado o el pecado, nunca vamos a salir de esclavitud. El impacto mayor del pecado, hermanos, es desnaturalizar o degenerar. Por ejemplo, pensando en esta mujer que se prostituye, hermanos, ¿qué sucede en su mente cuando ella dice voy a trabajar en este tipo de trabajos? Ella se está convirtiendo en un objeto. Pero el pecado es tan dañino y engañoso y destructivo que no solamente ella se ve como un objeto, sino que también los hombres la ven como un objeto. O sea, degenera la naturaleza de esta mujer. Hace que tú menosprecies a los demás, hace el pecado. Hace que veas a Dios también como algo común. Y por eso vemos que el pecado lo que hace es desvalorizar las cosas que Dios en el Edén le llamó bueno. Dios lo creó todo y dijo que era ¿qué? Bueno, el pecado desnaturaliza todo eso. ¿Cuántos se acuerdan de mayo del año pasado, la erupción del volcán de Kilauea en Hawái? ¿Cuántos vieron la noticia? Bueno, este volcán provocó múltiples daños en Hawái, ¿verdad? Y cuando pensamos en un volcán, el volcán hace daño de dos maneras. Hace daño en lo terrenal, o sea, en lo terrestre, la parte del suelo, pero también en el aire, porque es tóxico, pero a la vez la lava es algo increíble. Y cuando pensamos, ejemplificando el pecado con lo que es un volcán, en la parte de la lava que está en el suelo, destruye, separa y mata. Si usted vio la noticia, se dio cuenta que acabó con todo lo que estaba en su camino. Si lo ve del punto de vista aéreo, ¿verdad? Este volcán suelta un dióxido de azufre, el cual es tóxico, es maloliente e invisible. Entonces, si utilizamos el volcán, o lo que es un volcán en general, hermanos, si lo comparamos con el pecado, es muy similar. El pecado destruye, es destructivo, mata, es tóxico, es maloliente y sobre todo es invisible. Lo único que podemos ver es el daño que hace. Entonces, cuando estamos tratando como cristianos y como iglesia con una situación de esta índole, algo que destruye, separa, mata, es tóxico, maloliente e invisible, ¿usted piensa que es algo que debemos poner a un lado e ignorar? Es algo que tenemos que estar cada día encima de eso. Y por esa razón vemos en la iglesia y en la Biblia también dos tipos de personas acercándose al Señor. Uno venía por necesidad personal,
otros venían por reconocer su pecado. Y aquí, hermanos, vemos cómo el pecado destruye, separa, mata, es tóxico. Y si usted ha sido curioso en cuanto a su tendencia personal, en lo íntimo, en su corazón allí en secreto, nos damos cuenta que todos hemos ofendido, en palabras o en hechos. Y cuando aplicamos la ley, ¿verdad? Hablaba esta mañana con un hermano y le decía, cuando alguien nos ofende, queremos ley. Cuando ofendemos, queremos misericordia. Fíjense cómo la ley se aplica de manera imparcial. Y somos prontos en criticar a los políticos, pero somos igual en aplicar. En la aplicación nos parecemos mucho. ¿Qué significa darle dinero, por ejemplo, a una persona que es adicta a las drogas, ¿verdad? O una persona que es ambiciosa al dinero? ¿Usted piensa que le hace bien? ¿Sí o no? Bueno, aquí el problema no es el dinero, ¿verdad? ¿Qué es? Es el corazón de la persona que mal utiliza el dinero. Entonces, ese es un simple ejemplo de que si nuestro corazón no es sanado primero, sobre todas las cosas, Dios no puede bendecir nuestras vidas. Y hay personas que buscan de Dios, buscando la bendición, y no es malo, pero para poder obtener la bendición de Dios necesitamos tratar con el pecado de nuestra vida. Es lo más importante. Si le ponemos una, quiero que me escuchen bien porque no es que me equivoqué, va a sonar raro. Si le ponemos una gota de sopa a una taza de veneno, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al veneno? Nada. Pero si le ponemos una gota de veneno a una taza de sopa, ¿qué sucede? Envenena toda la sopa. El pecado es igual, hermanos. El pecado no es algo que debe ser balanceado. El pecado es algo que tiene que ser desaparecido, fuera de nuestra vida. Entonces a veces decimos, bueno, no somos perfectos y nos conformamos a ciertas áreas de nuestra vida porque a lo mejor nos vemos mejor que otros. Pero el ejemplo a seguir, la palabra nos enseña que es Cristo. No nos comparamos entre hermanos, nos comparamos con Él y Él es perfecto. Seguir corriendo hacia la meta y buscar la perfección cada día, aunque sí no hemos llegado, no debemos conformarnos con decir no soy perfecto. Quiero que vayamos a Mateo. Vamos a ver un ejemplo aquí de un paralítico que le trajeron a Jesús. Esta historia nos ayuda a ordenar nuestras prioridades con Dios. Usted conoce la historia de este paralítico, ¿verdad? Parece que había mucha gente rodeando a Jesús mientras él predicaba y parece que no había manera de entrarlo entre la gente y dice que bajaron por el tejado, el techo de una casa. Imagínese el esfuerzo con este hombre que no puede moverse, ¿verdad? En Mateo 9, no sé si le di el verso, Mateo 9, versículo 1. Allí encontramos esta historia, aparece en Marcos, también en Lucas, pero la vamos a leer aquí en Mateo. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron ¿a quién? Ahora, esta palabra le trajeron nos da un ejemplo muy, muy favorable para entender lo que el pecado hace. Este hombre tenía parálisis en su cuerpo físico, ¿verdad? Pero cuando Jesús vino a la tierra, y lógicamente desde Adán, en Adán heredamos la parálisis espiritual. Esa es la idea de la enseñanza. Tenemos todos parálisis espiritual. Y cuando vemos a este hombre, quiero que vean esa palabra, lo trajeron. Ahora imagínense este hombre en su casa, que las parálisis normalmente es del cuello hacia abajo, siempre pueden escuchar, mover su cabeza y hablar y entender y todo eso. Simplemente la desconexión de los nervios y los músculos, ¿verdad? Se le hacen imposible mover, no se puede mover el cuerpo. Y este hombre seguro oyó hablar de Jesús, ¿verdad? O ellos oyeron hablar de Jesús y lo buscaron, porque en el texto dice Jesús vio y a lo mejor el hombre dijo, sí, llévenme, ¿verdad? No tengo otra opción. Pero creyeron que Jesús lo podía sanar. Y cuando lo traen, este hombre, me imagino, va encima de la cama, como hemos visto personas paralizadas que no pueden moverse, ¿verdad? No pueden hacer nada por sí mismo. Y aquí vemos este ejemplo, hermanos. Vamos a analizar parálisis espiritual y parálisis física. La parálisis física solamente afectaba el movimiento y el cuerpo físico, y a la vez impedía cumplir o efectuar los propósitos terrenales. Eso es lo que física, o sea, no le permite a usted moverse.
Pero la parálisis espiritual nos impide relacionarnos con Dios y nos impide alcanzar la vida eterna, hermanos. Estamos inmovibles espiritualmente hablando. Cristo tiene que venir y restaurarnos de nuevo y darnos lo necesario para venir a Él. Me llama la atención que la palabra es específica al decir lo trajeron y dice que estaba tendido sobre una cama. Las palabras son importantes, luego vamos a ver ejemplos. Dice, y a ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, en otras palabras, ten confianza. La palabra hijo aquí es una actitud de misericordia, ¿verdad? No le está diciendo que es hijo de Dios porque no ha nacido de nuevo todavía. Le dice hijo en el sentido puede ser de Abraham, ¿verdad? Hijo de Abraham, como cuando la mujer encorvada dice que era una hija de Abraham. Es una manera de decir judío, ¿verdad? Pero hijo, así como Juan, en el libro de Primera de Juan, dice hijitos, ¿verdad? Era una actitud de misericordia. Le dice al paralítico, ten ánimo, ten confianza, confía, hijo. Y luego que Jesús le dice eso, me imagino que se calmó, entró en un estado de paz y dijo en su mente, el Señor me va a sanar. Y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Bueno, ¿cuál usted cree que fue la reacción habían aquí dos tipos de grupos, dos grupos? Había un grupo que escuchaba a Jesús de manera imparcial, no tenía ninguna intención más que escuchar. Pero allí había otro grupo, los fariseos, escribas y maestros judíos, que querían apresar y matar a Jesús. Entonces, ambos tenían una perspectiva diferente en todo esto. Todos, ¿verdad?, veían al paralítico que su necesidad era ¿qué? Ser sanado de su parálisis física. ¿Usted cree que cuando lo fueron a buscar a la casa o lo llevaban de camino, la intención era, llévame al maestro para que perdone mis pecados, sí o no? ¿Usted cree que eso pasó por la mente del paralítico o de los que estaban allí? No, hermanos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que lo último que el ser humano tiene en su mente es venir a Dios para perdón de pecados. Cristo tuvo que venir hacia nosotros e iluminarnos con la palabra para que podamos ver la condición real y pedirle misericordia y nos perdone los pecados. La palabra misma nos enseña lo destructivo, lo engañoso que es el pecado. Y Jesús, el Señor en este caso, que es claro Dios, le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Pero me llama la atención que en Génesis 4:7 el Señor le dice, si haces bien, no serás enaltecido. Y la palabra hacer bien tiene que ver con la decisión del corazón. Dice, si haces bien, serás enaltecido. Luego le dice, pero si no haces bien, significa, si no deseas hacer mi voluntad, el pecado está ¿dónde? A la puerta. Pero tú puedes enseñarte de él, tú puedes decirle que no. O sea, tú tienes la capacidad, aún eres hijo de Adán, en este caso entiéndase caído, puedes decirle que no al pecado y hacer mi voluntad. Pero notamos, hermanos, que en nuestra mente no siempre creemos o pensamos que el problema más grande de nuestra vida es el pecado. No siempre pensamos que las cosas que son prioridades en nuestras vidas es lidiar con el pecado. A veces decimos, no, es que tengo un problema y mi casa está liqueando el techo y tengo que... Sí, son problemas importantes, pero no es el más importante. No es que tengo a mi hermano en el hospital, sí es importante, pero no es lo más importante. Sí tengo que ir a trabajar y darle alimento a mi familia, sí es importante, pero no es lo más importante. Y aquí, hermanos, vemos que la razón por qué trajeron al paralítico no fue para perdón de pecados, no estaba en su mente eso. Y en el verso 3, estoy en Mateo 9 todavía, dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, ¿qué dice? Blasfema. Ellos no querían matar a Jesús por sus milagros, o porque Jesús era buen hombre, o porque Jesús tenía buena palabra. Lo querían matar, ¿por qué? Por blasfemo. ¿Qué significa blasfemo? La palabra blasfemia significa bajar a Dios a algo común. Eso significa. Ellos le estaban dando la interpretación correcta, pero con la persona equivocada. Porque la razón por qué le llamaban blasfemo a Jesús es porque él se hacía llamar Dios mismo. No lo decía de manera literal 100%, pero lo dejaba entender por sus hechos, sus palabras, sus obras. Y aquí vemos que en este caso Jesús, al decir que Él es Dios, para ellos es blasfemia, porque dice, ¿está bajando a Dios a un hombre?
Fíjense lo que dice Juan 5:18. No tienen que buscarlo, se lo voy a leer bien rapidito. Anótelo en sus notas allí. Es un ejemplo para lo que estoy diciendo. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. El término padre e hijo en la Biblia, en este contexto, no es el que nosotros hoy tenemos, no es igual. Por eso si notan a Isaac, Abraham y Jacob le llamaban patriarcas. Entonces, pero la traducción aquí cuando se habla de padre, Jesús decía el hijo y el padre somos uno. No se está hablando de como hoy usted puede decir mi hijo y yo, o sea, dos. Sino aquí era la unión es como si fuera cuando usted toma una piedra y al decir, ¿verdad? El Padre y yo somos uno, por así ponerlo en ejemplo, es como que si usted parte la piedra en dos, por un momento, y usted dice, mi Padre y yo somos uno, una sola piedra, una sola pieza. Esa es la idea de aquí, cuando Jesús repite, el Padre y yo uno somos. Y cuando Jesús hablaba, lógicamente tenían que creer por fe, no por vista. Jesús no se podía manifestar a todos como Dios glorificado, sino como Dios hombre. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces ahí cuando Jesús hacía los milagros era con el fin de apuntar a que Él era Dios. En otras palabras, cuando nosotros vemos, he visto ejemplos como soldados que vienen de la guerra y de repente ¿se han visto que le hacen sorpresa a sus hijas y se le aparece así en la escuela? Y a veces el papá viene con algo, le trae a la hija, le trae algo que le recuerda al papá. Y el papá está atrás y la niña está mirando hacia allá y le dice, mira, te trajeron esto de cumpleaños. La niña toma el regalo y comienza a llorar sin mirar para atrás, diciendo, mi papá está aquí, sin mirarlo. ¿Por qué? Porque lo reconoció, porque conoce a su papá, conoce lo que su papá hace con ella. Cuando Jesús vino, estaba emanando por la palabra y los hechos que Él era Dios según la ley decía. Y el verso 4 de Mateo 9 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal entre vosotros? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? En esta misma historia, pero en el Evangelio de Lucas, no tienen que moverse, son ejemplos que estoy usando. Lucas 5:21 lo dice así. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Cuáles son las blasfemias? Fíjense lo que dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios. Entonces se dan cuenta que al Jesús decir perdón de pecados, ¿quién se está haciendo llamar Jesús? Dios. Lo que ellos están diciendo es 100% correcto. Solo Dios perdona pecados. Donde ellos estaban mal era en reconocer que Jesús era Dios. En el verso 5, Jesús le contesta. Esta parte es muy importante. Y le dice, Jesús, porque ¿qué es más fácil? Ahora, esta palabra, ¿qué es más fácil?, tiene un sinnúmero de conexiones a lo que llamamos un contexto general de lo que Jesús quería decir. Si nos quedamos leyendo este verso, se nos hace un poco difícil y podemos nada más asumir, bueno, para Dios no hay nada difícil y es más fácil perdonar pecados que sanarlo. Y nos quedamos allí. Pero un ejemplo, ahí sí quiero que vayan conmigo, Marcos 10:24. Marcos 10:24, es la historia del joven rico. ¿Verdad? Y ya Jesús habló con él y en el 24 Jesús utiliza una palabra que yo no voy a leer el 24, pero sí quiero que usted lo vea, donde Jesús dice, cuán difícilmente le es entrar al cielo los que confían en las riquezas. Cuando usted lo vea, me dice amén esa parte. Cuán difícilmente. ¿Sí ve la palabra? Difícilmente. La palabra difícil es lo contrario de más fácil, lo que él dice aquí en lo que estamos leyendo en Mateo 9. Ahora, esta palabra difícil o dificultad, también podemos asumir que lo que Jesús está diciendo, quiero que escuchen esto, que es difícil por obras al hombre entrar al cielo. Es lo que parece decir el texto. ¿Están de acuerdo? Cuán difícil le es al hombre entrar al cielo cuando confía en las riquezas. La palabra difícil en su traducción significa, es como tú querer, voy a ser un poco explícito en el ejemplo para que lo sientan el ejemplo. Imagínense una papa de este tamaño
y usted se la quiere tragar de un solo tiro. ¿Sí se imaginó ya? ¿Ya trató? No, no, no. Tienen que tratar de hacerlo. Agarren la papa, si quiere caliente, no muy caliente, y trate de tragarse esa papa. Bueno, en mi país hay un dicho de calle, dicen, yo no me trago eso. Significa, no creo lo que me estás diciendo. Ahora, esa es la traducción de cuán difícil. Esa palabra cuán difícil en la traducción significa que ellos no aceptan lo que él está diciendo. Los rechazan. No, 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 no. Los rechazan. Esa es la actitud aquí. No es nada más decir, sí, es imposible al hombre entrar al cielo por sus obras. Pero cuando Jesús dice cuán difícil, se está refiriendo a la convicción de alguien dejar lo suyo por seguir a Dios. Ahí está la dificultad. Pero fíjense el 25, hermanos. ¿Cómo comienza el verso? ¿Cómo dicen las dos palabras? Más fácil. Entonces, aquí la palabra más fácil, quiero que noten que el contexto tiene que ver con entrar al cielo. ¿Cuál fue la pregunta del joven rico? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice en el 25, más fácil es pasar, y aquí tiene como cierto sentido cuando tratamos de entrar por la garganta de un ser humano una papa de 3 libras, tampoco un camello puede pasar por el ojo de una aguja. ¿Sí notan la dificultad? Entonces, cuando alguien pone a un lado el pecado y dice, verdad, eso no es tan importante, lógicamente está también menospreciando la obra de la cruz, porque por eso vino Cristo, a pagar nuestra deuda. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, y esta parte aquí, lo que Jesús dice es imposible, dice que entrar un rico en el reino de Dios. Y dice el 26, ellos se asombraban aún más, o sea, se la puso más difícil. Pero Jesús no se la estaba poniendo difícil a ellos. Ellos se encontraban con la dificultad porque no querían aceptar la verdad de Jesús. Y le dice, ellos dicen, se asombraron diciendo entre sí, ¿quién pues? ¿Qué dice? Ahora, ahí está, esa pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Se están refiriendo aún peor, o sea, la entrada al cielo se ha puesto más estrecho todavía, dicen ellos. Jesús le dice en el 27, mirándolos dijo, ¿qué dijo? Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, siempre desvirtualizamos esta palabra, todo es posible para Dios, y se lo agregamos a alcanzar mi casa, mi trabajo, mis cosas de la tierra, mis cosas de aquí. Y cuando Él dice no hay nada imposible para Dios, lógicamente está hablando acerca del contexto de la salvación, de que podemos entrar al cielo por medio al Señor. Ahora volvemos al capítulo 6 de Mateo 9, al capítulo 9 de Mateo, verso 6, 9, 6. Y cuando Jesús le dice, voy a retomar el 5, ahora tendrá un poco mejor sentido, le dice, ¿qué es más fácil? Lógicamente, este hombre paralítico, mis hermanos, ¿usted cree que si Jesús no le perdona los pecados, iba al cielo? ¿Usted cree que iba al cielo? ¿Por pena de Dios? ¿Porque era paralítico? No, mis hermanos. Habían 2 parálisis aquí que sanar. Física, pero sobre todo la espiritual. Entonces, este hombre no pensaba que necesitaba perdón de pecados. Y si lo creía, no estaba en su prioridad. Repito, él no pensaba que necesitaba perdón de pecados, pero vamos a decir que sí sabía y que era un hombre de Dios. Podemos notar que no era su prioridad. Su prioridad era sanidad física. Ahora les pregunto, ¿es importante que Dios nos supla, nos dé lo físico, lo material, sí o no? Es importante. Pero el prefijo allí no es lo más importante. Por eso cuando él estaba en el desierto, aquí Jesús, tenía hambre. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué hizo Jesús? Las cosas de la tierra estaban aquí para el hombre y lo espiritual aquí. Y Jesús vino para ponerlo así. Las prioridades terrenales son secundarias. Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás se añade. Lo demás es conforme al plan de Dios. Y aquí es donde vemos esta palabra que Jesús dice, que es más fácil, ¿verdad? Bueno, sí tenían razón cuando dicen, solo Dios perdona pecados. Entonces, la razón por qué Jesús decía, fíjense lo que dice el 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados en la tierra. Ahora bien,
Si ellos asumen que solo Dios perdona pecado, ¿verdad? Pecados. Jesús dice que tengo la potestad de perdonar pecados. ¿Por qué la misma potestad no se le pasó a los discípulos? Si no le dijo, en Juan 20 por ahí le dijo, a quien os remitiere los pecados, les serán remitidos. Y no sé si han leído ese verso, ¿verdad? Donde Jesús le dice, si no le predican el evangelio, morirán en sus pecados. Esa es la idea. No le estaba dando autoridad para perdonar pecados. Tenemos que volver a acudir al perdón de Dios para ese tipo de perdón de pecados. Nadie en la tierra ni en la historia se le ha dado autoridad aparte de Jesús para perdonar pecados. Y aquí es donde vemos nuestra actitud hacia el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Jesús vino con ese fin. En este verso, hermanos, fíjense lo que dice. Dice entonces al paralítico, levántate, ¿qué dice luego? Toma tu cama y vete a tu casa. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué Jesús le dice toma tu cama? Bueno, el pecado, una de las funciones más fuertes del pecado, de todas, es que le da más valor a las cosas que a la gente. Si usted se da cuenta, yo siempre he utilizado el ejemplo de Dios, Adán, las cosas y Satanás. Ese fue el orden antes del pecado. Cuando Eva y Adán pecaron, entonces era Dios, luego Satanás, el mundo y el hombre. Ese fue el orden de inversión. Porque Dios le entregó a Adán la autoridad y dominio de la tierra. Y Adán se la entregó a Satanás. En Lucas 4 le dice Satanás a Jesús, si tú te postras, te daré todo esto porque a mí me fueron entregados. Y a quien quiero la doy si tú postrado me adoras. Entonces significa que una de las cosas que el pecado hace es, y eso lo vemos a diario, hermanos, le damos más valor a las cosas que a la gente. Nos atrevemos a pelear con alguien porque me chocó el carro. Me atrevo a ponerme enemigo de mi hermano porque me debe dinero. Sí estoy cliqueando, como dicen aquí, ¿verdad? En la verdad, desvirtualizamos lo que es el ser humano hecho a la imagen de Dios. No me interesa tu vida, págame lo que me debes. Como cuando el consiervo agarró por el cuello al que le debía, ¿verdad? Y el pecado hace eso. Pero este hombre, dice más arriba el verso, que él vino tendido en la cama. La cama lo traía a él. Cuando el Señor lo sana, él se llevó su cama. Entonces Dios lo que hace cuando nos regenera, hermanos, que pone todo debajo de nosotros. No debajo de los pies, como dicen por ahí, para gobernar, sino para que gobernemos. Pablo dice, yo pongo todo en sujeción, todo debajo de mí. Yo no dejo que la carne me gobierne a mí, yo gobierno la carne. Y eso es un ejemplo de cómo Jesús, cuando lo sana, nos damos cuenta que le está dando un mensaje a ellos. Esa cama que te cargaba a ti, ahora tú la cargas a ella. Ese pecado que te dominaba a ti, ayúdenme, ahora tú lo dominas a él. Esa es la idea del perdón de pecados. Ahora, yo no sé si usted le ha dado mente que perdón de pecados no es lo que hiciste ayer, me olvidé. Por ejemplo, eso es un tema que, claro, dentro de la serie lo vamos a compartir. Cuando confesamos y decimos, ¿y la sangre de Cristo nos limpia? ¿Toda qué? Maldad, ok. Vamos a pensar en un ladrón, ¿verdad? Un ladrón está maquinando cómo va a robar. Ahora, ¿saben cuál es el plan maestro del ladrón, verdad? Que no lo van a agarrar. Por eso sigue robando. Bueno, está en su casa, dice, voy a entrar por aquí, hay una ventanita, ¿verdad? Quito el aire y por ahí me meto. Cuando decimos la sangre de Jesús nos perdona, nos limpia, perdón, de toda maldad, la maldad no es el robo en sí. La maldad está en el corazón de él. Maldad es una palabra que significa sin ley. Entonces, no es el robo, o sea, no es el robo, el hecho del robo no es la maldad, es en su corazón. Cuando el pecado lo confesamos, lo estamos confesando no nada más para que Dios olvide lo que hice, sino para que me limpie mi corazón de seguir cometiendo ese pecado. Ahora, ¿por qué dice la sangre? Bueno, entendemos generalmente que el Señor derramó su sangre por nuestros pecados. Y Isaías dice, y por sus llagas fuimos sanados. En Mateo 13 dice, para que yo lo sane. Ahora, ¿se está refiriendo a sanidad física como la del paralítico, sí o no? No, mis hermanos, se está hablando de sanidad de nuestra condición caída de pecado.
para que podamos ahora tener la habilidad no solamente de no robar, sino de odiar el robo y amar la generosidad. Esa es la sanidad de Dios. Pero si no tratamos con el pecado, podemos vivir toda la vida en la iglesia y nunca ser sanados. Y todavía lidiar con una parte que a muchos dicen, así voy a morir. Y perdemos la esperanza que Dios cambia y que Dios transforma. La parálisis, hermanos, es el resultado de un accidente, una condición médica que afecta a los músculos y los nervios del cuerpo. Y no se puede mover la persona. No importa lo que tú le digas, lo puedes insultar, lo puedes patear, no se va a levantar de allí. No se va a levantar. No importa el ánimo que tenga en su mente, no va a poder. Entonces, asimismo, si lo invertimos a lo espiritual, ¿cuántos queremos agradar a Dios? Pero Dios, el Señor, hermanos, es el que nos da la capacidad para servirle a Él. La capacidad de caminar espiritualmente, la capacidad de amar a mi enemigo, la capacidad de poder ser generoso, la capacidad de servir en la iglesia. Y Dios, el Señor, es el que nos da esa capacidad, esa habilidad de poder servirle a Él. Aún este paralítico, hermanos, aún con su parálisis, iba al infierno, hermanos, y no lo perdonaba el Señor. Pero él no sabía que su necesidad inicial era eso. Él pensaba que era que necesitaba mover sus extremidades. ¿Por qué muchos ignoran o no les interesa hablar de su pecado? Bueno, posibles razones son las siguientes. A lo mejor ignoran la implicación y consecuencia del pecado. Hay personas que a lo mejor no saben lo que produce el pecado en su vida ni a dónde lo lleva el pecado. Otra razón puede ser que se creen justos. Piensan que no son pecadores, como el fariseo. Otros aman ese pecado, ¿verdad? Los fariseos tenían este concepto de que ellos no eran pecadores. Vamos a volver a la historia de Lucas 18. Vamos a analizar un poquito la historia del fariseo y el publicano. Una de las herramientas, si le puedo llamar así, cuando estudiamos la Biblia, es ponernos en los zapatos de todos en la historia. Cuando el Señor habla de aquí, de Jesús está en la historia, el publicano y el fariseo, tenemos que ponernos en los zapatos de ellos. No podemos decir, ay, el fariseo allá y yo aquí. O yo soy el publicano, en este caso porque conviene, ¿verdad? Nadie quería ser publicano. Pero si quiero elegir entre fariseo y publicano, en esta historia, soy publicano. No, tenemos que ponernos en los zapatos de Jesús y hablar con ellos. Y luego en la del fariseo y la del publicano en este caso. Dice Lucas 18, verso 11. Dice, el fariseo puesto en pie, ¿verdad? Ahora, esta actitud tenía que ver la postura del cuerpo, según la cultura, porque para orar a Dios, lógicamente, alabanza, levantaban sus manos, ¿verdad? Había como una actitud de yo soy hijo. Por ejemplo, cuando nosotros adoramos, nos ponemos de pie, levantamos las manos, es una señal corporativa de que estamos exaltando a Dios, no nosotros, sino a Dios. Cuando nos sentimos mal, no queremos a veces ni pararnos de la silla, bajamos la cabeza. Entonces, cada actitud a veces tiene sentido en nuestro tiempo, pero en ese tiempo aún más. Y ponerse de rodilla ante alguien inmediatamente era un signo de adoración. Entonces este fariseo dice, puesto en pie, luego dice el texto, oraba consigo. En su buen español, ¿qué significa? Hablaba solo. Dios no lo estaba escuchando. ¿Por qué no? Bueno, fíjense la actitud. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. En esta parte del fariseo, vemos la actitud del fariseo hacia el pecado. Número 1, este fariseo no creía que era pecador. O sea, en su mente él era un hijo de Dios. Por lo tal se creía perfecto. Entonces, cuando tenemos ese tipo de actitud, hermanos, no se imagina, por eso tenemos que traer las enseñanzas en series, porque hay tanto que sacarle a ese entendimiento. En el momento que menospreciamos la cruz, suceden 2 cosas, y voy a generalizar porque no me alcanza el tiempo. Por una parte, menospreciamos a la cruz, a Jesús. ¿Se acuerdan de Pablo? Dijo, hay muchos por ahí que son enemigos ¿de quién? De la cruz, cuyo Dios es su vientre, ¿verdad? O sea, el mundo, la vida terrenal. ¿Qué significa ser enemigos de la cruz? Menospreciarla. No darle el valor que merece lo que Jesús hizo allí. ¿Usted se imagina? Justamente si el Señor de nacimiento nos manda al infierno, digo esto, ¿verdad? Con respeto, pero es lo justo.
merecemos el infierno. Esa es la actitud que debemos tener. Nos merecemos el infierno. Eso nos ayuda a nosotros, hermanos, a apreciar las bendiciones de Dios, grandes o pequeñas. Porque como no merecemos nada bueno y Dios nos da cosas buenas, la extra disfrutamos porque nuestra posición es, imagínese un preso camino a la cárcel que le dictaron sentencia de cadena perpetua y de repente le dicen, no, estás libre. ¿Se va a quejar porque no bebió café? Piense un momento en eso. ¿Usted cree que va a estar peleando en la calle, enojado, no bebí café esta mañana? O sea, fíjense cómo esa mata toda queja. Dice, no me importa si no como, si no bebo, si nada, soy, ayúdeme, libre. Entonces, cuando nos olvidamos de la libertad que tenemos en Cristo, nos quejamos que no tengo $1,000, que esa cartera que me gusta no la puedo comprar, que el apartamento donde estoy, ¿verdad? Y mi televisión de 120 pulgadas ya no cabe. Situaciones así, hermanos, si nos enfocamos en cosas que no tienen sentido, por olvidarnos de lo que sucedió en la cruz. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que este fariseo, ¿verdad?, menospreciaba la cruz. La otra parte que nos sucede es que no disfrutamos del gozo de Dios. Yo utilizaba un ejemplo con mi esposa, ¿verdad? Mi esposa le gusta, ¿cuántos le gustan el chicharrón? No tenga pena, levante su mano con orgullo. Bueno, un hombre se llama Lule, ¿verdad? Que yo creo que si mi esposa fuera la única, ¿cómo se dice?, ciudadana de ese pueblo, votaría por él como presidente. Porque dice que es el mejor chicharrón del mundo para ella, ¿verdad? Dice, a veces, yo porque la freno, dice, voy a ver si le digo a papi que me traiga, dice, mi amor, va a venir toda la ropa de onda de chicharrón de allá. Bueno, yo uso un ejemplo con ella porque sabía que ella lo iba a entender en ese sentido. Le dije, imagínate que tu papá vaya a tu pueblo, ¿verdad? Y ella tiene esa tendencia que cuando alguien va y le pregunta qué quieres, ella no lo pide, pero dice en su mente, ay, chicharrón del Lule. Eso es lo primero que dice. Bueno, yo le dije, imagínate que tu papá vaya y te diga, hija mía, ¿verdad? Voy a ver si te llevo chicharrón de Lule. Se llama Lule el hombre. Y mi esposa, me imagino, se pone contenta, hasta guarda un aguacate, lo pone a madurar para cuando papi llegue. Me imagino yo, ¿verdad? Y le digo en el ejemplo que uso, digo, imagínate que tu papá te traiga de todo, aun cosas que te gustan, menos el chicharrón. Ahora les pregunto a ustedes, ¿no es cierto que menospreciará todo lo demás? Dice, ay, chicharrón no vino. Pero tiene una maleta llena de regalos. Dice, sí, no, gracias, pero yo que hice un mundo con mi chicharrón. Ahora, es un ejemplo muy simple, ¿sí o no? Ahora, cuando nosotros menospreciamos la cruz o nos olvidamos de lo que allí pasó y no es nuestra constante recuerdo y memoria de lo que Él hizo por nosotros, menospreciaremos la cruz porque no alcancé algo terrenal. Porque nuestra mente está tan enfocada en las cosas de esta vida que cuando me hablan de la cruz digo, no, gracias Señor por la cruz, pero ¿cómo es posible, verdad, que no tengo mi carrito del año? Y bajamos la cruz a lo que ellos llamaban a Jesús blasfemo, la bajamos a algo común, hermanos. Pero cuando estamos con la mente puesta en lo que allí sucedió, así como el hombre que llevaba el cordero al tabernáculo entendía que él merecía estar en ese horno, y el hecho de subir el cordero en el horno le permitía volver a su casa, estar con los suyos, agradecido con Dios por esa ley que lo salva, la misericordia de Dios, es lo que nosotros debemos celebrar cada mañana, hermanos, aunque nos falte lo que nos falte. Y aquí el fariseo, hermanos, estaba exigiendo y no pudo interpretar que lo que Dios nos da es por gracia. Su actitud hacia el pecado, hermanos, era irreverente. Miren, no sé si usted piensa en esto, pero si usted entiende que pedimos misericordia es dependiendo si el que nos va a dar misericordia quiere. ¿Sí entendemos eso? Que pedirle a Dios misericordia no es un decir, es un clamor humillado como un mendigo en la calle pidiendo dinero. Es el Señor. Si el Señor no nos da misericordia, lo hace justamente. Lo que Dios hace con perdonarnos, lo hace movido a misericordia en amor hacia nosotros. No es porque nos tiene que salvar, no nos tiene que perdonar. La ley nos mata automáticamente. Y en el Edén el Señor decidió frizar la deuda, detenerla temporalmente hasta que Cristo venga a pagar. ¿Por qué no pagó todo allí? Dándonos tiempo a que esta generación crezca, se multiplique, crezca para formar la familia de Cristo y darnos la oportunidad del Señor aplicar justicia y a la misma vez misericordia.
¿Se imagina el paralítico, hermanos, actuando como el fariseo? Maestro, perdóname, no sé por qué me trajeron aquí, ¿verdad? Perdóname por hacerte perder el tiempo, pero yo estoy bien. ¿Se imagina el paralítico decir eso? No, yo estoy bien, Señor, tranquilo, no tiene que hacer nada, estoy bien, gracias a Dios, estoy cómodo. Nos reímos porque es algo raro. El paralítico podía ver su necesidad porque era obvia, pero a veces el pecado en nosotros no es tan obvio como la parálisis física. El perdón de pecados, hermanos, no llegó porque se lo pedimos a Dios. El pecado nos hace paralíticos espirituales. ¿Por qué usted cree que Jesús dijo, yo soy el camino? Porque estábamos perdidos. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy la verdad? Porque estábamos en tinieblas. ¿Y por qué dijo, yo soy la vida? Porque estábamos muertos. En primera de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, o sea, en él se originó la maldad del pecado. Pero luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado es obra del diablo, en él se origina el pecado, de él nace la idea de maldad. Y aquí es donde vemos la condición de pecado, el poder del pecado y las obras del pecado nos trae parálisis espiritual. Lo que significa es, cuando yo digo parálisis espiritual es, somos incapaces de amar como somos incapaces de tener el gozo de Dios, incapaces de tener paz de Dios, incapaces de agradar a Dios. Romanos 8:7 dice que por la carne, que es débil, se nos hace imposible agradar a Dios. Y no le podemos agradar. En Lucas 18:13, fíjense la actitud del publicano. Dice más el publicano. Ahora, ¿quién era un publicano, hermanos? Uno que llena taxes, como decimos aquí. Parece que le ponía a cada persona 75 hijos con el fin de que le dé la mitad del dinero que le entrara, ¿verdad? En ese tiempo, lógicamente, no pasaba eso, pero los colectadores de taxes o el publicano eran personas que ya tenían la etiqueta de pecadores. Así le llamaban. O sea, hombre pecador en la Biblia era publicano y mujer ramera. Estaban al mismo nivel. Y los fariseos cuando ven a un publicano, ¿verdad? Vieron a Satanás casi, esa era la actitud, como igual con los samaritanos, etc. Pero fíjense que en el pueblo de Dios no se desarrolló la misericordia y el amor para alcanzar a los que necesitan perdón como este publicano. Y el publicano, les pregunto, ¿era pecador sí o no? ¿Y el fariseo? Igual, hermanos. Y aquí es donde debemos de tener cuidado cuando nuestra actitud hacia un Hitler nos hace sentir más buenos. Es la actitud del fariseo aquí. Y le voy a decir algo, el 90% de nosotros pertenecemos al grupo del fariseo en actitud. Quizás no en hechos, pero nuestra primera reacción cuando te dice, tú hiciste algo malo, la primera es no. Aunque luego, por medio de exhortación y misericordia y explicación, tú dices, bueno, tienes razón. Pero la primera actitud, cuando te dicen hipócrita, dice, gracias hermano por recordármelo, gloria al nombre del Señor. No es esa la actitud primera de ninguno de nosotros, por lo menos la mía no la es. Ahora, nuestra primera reacción es pecaminosa, ¿verdad? Por esa razón, Santiago, la Biblia está llena de textos, humíllate. ¿Por qué hay que humillarse? Porque lo primero que surge es orgullo. Cuando la Biblia te dice, en 2 Corintios 10, dice, llevad cautivo vuestra obediencia a Cristo. ¿Por qué hay que llevarla cautiva? Porque se levanta primero. Entonces, nunca debemos ignorar, como el fariseo, dice, gracias que yo no soy como los demás. A veces como cristianos vemos a la gente del mundo como con desprecio. Y yo sé que no es algo que usted hace así. Yo sé que no. Pero a lo mejor es una actitud muy profunda al decir, este perdido y yo salvado. Y aquí, hermanos, quien salió justificado no fue el fariseo. Y podemos ver a la gente con desprecio. Acuérdense que la razón de perdón de pecados y salvación es para salvar a los demás también. Es con el fin de ver a todos los demás con la misma misericordia que Dios nos miró y no demandarle a la gente como la historia del rey, el siervo y el consiervo, sino decir, el Señor me perdonó todos estos pecados y cuando yo veo que alguien peca, es muy poco para lo que yo le hice al Señor. Esa es la idea de la historia. Por eso dice que cuando tú ves una pajita, acuérdate que hay una viga gigantesca que Dios te mostró de tu vida. Siempre, hermanos, las ofensas o los errores de los demás son pajitas comparadas con nuestros
errores. Y qué bueno que es así porque aplicamos misericordia. Aquí dice el verso 13, más el publicano estando lejos. ¿Cuál es la actitud aquí? Ahora, yo quiero que ustedes noten, aquí es donde el mensaje que recobra sentido, así como el paralítico no vino para que le perdonaran sus pecados, en este caso el publicano sí. El publicano sí vino con esa actitud. Sí vino a reconocer que era un hombre pecador y pecaba porque no tenía la capacidad, era paralítico espiritual y entendía que necesitaba el perdón de Dios. Si se dan cuenta, el publicano aquí no habló que... ¿Usted se imagina, usted cree que él diezmaba? Eran ricos, ¿sí? Sí, porque dice, subieron dos al templo. Aquí la diferencia es que uno lo dice, el otro no. Los dos practicaban lo mismo. Uno vestido de fariseo y el otro de publicano. Cuando dice Jesús, dos subían al templo, uno fariseo y uno publicano, lo que el fariseo dijo, sí, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque sabía que no merecía ni aún el perdón de Dios. Dice, sino que golpeaba el pecho. Esto tradicionalmente, lo hacían las mujeres. Se daban en el pecho. Que todavía esa práctica hoy muchos lo hacen. Ay, Señor, perdóname. Es una práctica como reflejando, golpeándote a ti como diciendo, eso es lo que merezco. Dice, diciendo, Dios, sé propicio a mí. O sea, pidiendo con una postura y una actitud. ¿Saben lo que iba a hacer publicano? Señor, como tú digas, se iba a ir igual. No iba a decir un Dios que le falta amor, no. Su actitud lo decía, sé propicio a mí, que soy ¿qué? Pecador. ¿Cuál era la prioridad de este hombre venir al templo? La misericordia y el perdón de Dios. El verso 14, os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y aquí es donde vemos lo que nos justifica, hermanos, no es que pecamos menos, no es que no somos es reconocer la iniquidad y maldad de nuestro corazón. Por alguna razón nosotros, por la manera de vivir, a lo mejor el trabajo que tenemos, en el lugar donde nos criamos, con la gente que andamos, a todos nos pasa que como que sin querer, queriendo, dice el chavo, como que vamos recibiendo una información equivocada de que esas son las cosas que nos hacen diferente a los malignos de la calle, a los delincuentes, ¿verdad? Le voy a decir algo, hermanos, voy a decir esto con respeto porque es algo que yo estoy en el grupo. Si usted se siente insultado por esto, yo estoy en el grupo. ¿Sabe cuál es la diferencia de un pecador, lo voy a decir yo mismo, trajeado, y un pecador con ropa de delincuente? Que él no es hipócrita, no esconde lo que hace. Esa es la diferencia, hermanos. Por eso es que cuando venimos donde el Señor, tenemos que decir, Señor, cuídame de no creerme más. Por eso termina el verso. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué es enaltecerse? Es creerse más de lo que es. Gálatas dice, cuando alguno se cree algo siendo nada, eso dice Gálatas, hermanos, no lo digo yo. Dice, se engaña a sí mismo. Nosotros somos gracias a Dios. Porque cualquiera que se enaltece, que se cree más, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Quiero hablar un poquito antes de terminar, me quedan 2 minutos. ¿Qué significa enaltecer? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Caín? Si bien haces, ¿no serás qué? Enaltecido. Santiago dice, porque el que se humilla a Dios, lo exalta. Y aquí dice que el que se humilla será enaltecido. Acuérdense que cuando hablamos del pecado decimos la caída, ¿verdad? Cuando hablamos de humillación nos reflejamos abajo. El alma perdió, o sea, cayó en una parálisis espiritual. Estaba tendida, nuestra alma estaba antes de Cristo tendida. ¿En qué sentido? En el sentido de Dios, sin amor, sin paz, sin gozo, sin seguridad, sin identidad, sin nada. Cuando el Señor dice será enaltecido, está hablando, hermanos, que levantará nuestra alma y nos va a completar de gozo
Y ese efecto en nosotros, ese enaltecimiento de Dios, no está hablando de alabarnos y que Dios se va a postrar, no. Nos va a levantar de tal manera que se va a reflejar la vida de Dios en nosotros en lo externo, por cuanto estamos completos en Él. Acuérdense, hermanos, antes de Cristo confundíamos el buen cheque con prosperidad. Y todos sabemos que el dinero no trae paz, amor, gozo. Solamente Cristo trae eso. Cuando hay pecado en nuestra vida, hay lo que llamamos condición de pecado y hay lo que llamamos práctica del pecado. Cuando vivimos en una práctica de pecado, se refleja mucho en nuestra vida. Se ve cómo vive la persona con falta de gozo que pecó. Lo que estoy hablando es el resultado del pecado. ¿Sí me di a entender? O sea, no estoy diciendo todos los que están tristes están pecando, no. Cualquiera podemos caer en ese tipo de cosas, pero sí el resultado de vivir una vida práctica en el pecado es estar vacíos de Dios. Y cuando menospreciamos el pecado, lo ponemos a un lado, a veces alguien se puede sentir, esta iglesia solo es pecado, pecado, pecado. Y le voy a decir algo, si usted está buscando la bendición de Dios, yo también la busco, mientras haya pecado en nosotros. Y no me estoy refiriendo a la perfección, estoy hablando del pecado que estorba lo que Dios nos quiere dar, sea lo que sea, hermanos, yo no sé, solo Dios sabe. No podremos recibirlo de la mano de Dios. ¿Por qué Dios de Egipto no dio un brinco en un puente y los llevó a la tierra prometida? Porque había que lidiar con el corazón en el desierto. Entonces ellos no quisieron el desierto. Y yo sé que en las otras enseñanzas nos va a ayudar a entender. Cuando viene la prueba de la fe, no le corra. Pídele a Dios en oración, manténgase en la palabra y atraviese la prueba confiando en Dios. Porque si usted le da la vuelta a la prueba, se está devolviendo del plan de Dios. Por eso en el desierto pasaron 40 años dando vuelta. Porque hay cosas que no queremos atravesar, lógicamente porque no queremos sufrir. Pero la prueba de la fe tiene que venir por el fuego. Y ahí es donde el pecado muere, mis hermanos. En la oración, pidiéndole a Dios ayuda y soportando las aflicciones por cumplir. Amantísimo Dios, Padre de gloria, te damos gracias, Señor. En esta palabra que hemos recibido, Señor, hay tantas cosas que hemos aprendido y también muchas que preguntar, Señor. Sabemos que una hora es suficiente, por eso traemos series para poder abundar en estos temas, Señor. Yo te pido que como iglesia, retomar la posición de que somos la iglesia de Jesucristo y cada día, Señor, crecer en el entendimiento de lo que es, de lo grande que es tu perdón, Señor. Así como vino el siervo delante del rey y le debía una deuda impagable, Señor, 60 millones de días de trabajo. Y este hombre pobre le decía, toma mi familia, toma mis hijos, yo te pertenezco si tú quieres. Ahora dice que el rey, movido a misericordia, perdonó la deuda. Este hombre no tuvo que hacer nada, este hombre no hizo nada, ni siquiera el rey pudo ver algo en él de beneficio. Lo que el rey hizo fue movido a misericordia. Del perdón y se encuentra con uno que le debe a él. Y aplica la justicia que dio a él. Te pido, Señor, que no nos olvidemos de tu perdón. Que cuando tengamos que perdonar seamos prontos y fáciles en perdonar. Que seamos imparciales con las personas, tengan dinero o sean pobres. Que si a esta iglesia vienen personas este hombre o esta mujer reciba el perdón de pecados como nosotros una vez fuimos perdonados. Ayúdanos a no ser como el sacerdote y el levita que iban camino a Jericó y allí al que dejaron medio muerto por ladrones. Ayúdanos a ser como ese samaritano, Señor, que tuvo misericordia. Tu palabra nos enseña, Señor, que cuando reconocemos lo pecaminoso y engañoso que somos en capacidad, en condición,
Eso mismo nos humilla porque nos hace igual que todos. No importa qué tengamos o quiénes somos en este mundo, ante ti somos iguales. Este fariseo pensaba que era mejor y mayor que el publicano. Pero vemos el fin de esta historia, que el publicano fue a su casa justificado. En esta hora, Señor, queremos crecer y seguir aprendiendo a humillarnos ante ti, Señor, para ser enaltecidos por ti, Padre. Que no dejemos a un lado el pecado, Señor. Que no pongamos a un lado aquello que nos destruye y también por medio de nosotros destruimos a otros. Es dañino, es tóxico, es maloliente, es invisible, dice este ejemplo que usamos del volcán. Por lo tal, te pedimos, Señor, que siempre pongamos ojo, como Jesús decía, orad y velad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ayúdanos, Señor.